¿Hasta cuándo, Señor? Esa es la pregunta que nace cuando el alma ya no puede más, cuando el corazón grita en silencio y nadie parece escuchar. ¿Hasta cuándo seguirás guardando silencio mientras la angustia aprieta el pecho y las noches se vuelven eternas? Hoy no vengo a darte palabras bonitas. Vengo a levantar un clamor real, crudo, sincero, como el que nace cuando ya has orado, has esperado y aún no ves respuesta. Este no es un mensaje suave, es una oración que nace desde el cansancio profundo, desde el punto donde el alma se quiebra, pero todavía cree. Hay momentos en la vida donde sentimos que Dios se ha escondido, donde pareciera que el cielo está cerrado y nuestras oraciones rebotan en el vacío. No porque no tengamos fe, sino porque el dolor ha sido largo, persistente, injusto. Has luchado en silencio, has soportado ataques, palabras, traiciones, y aún así sigues de pie. Pero en lo profundo de tu corazón hay una pregunta que no te atreves a decir en voz alta. ¿Dios todavía me ve? ¿Dios todavía me escucha? Hoy esa pregunta no es pecado. Hoy esa pregunta es el inicio de una oración poderosa. El Salmo 13 no comienza con victoria, comienza con dolor. Comienza con alguien que ama a Dios, pero se siente olvidado. Y eso es importante, porque Dios no rechaza un corazón que clama desde la verdad. Hay personas que sonríen por fuera, pero por dentro están agotadas, cansadas de luchar contra enemigos visibles e invisibles, cansadas de cargar con ataques espirituales, con envidia, con chismes, con palabras que buscan destruir su identidad. Si hoy te sientes así, este clamor es para ti. Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Esa frase no es falta de fe, es desesperación santa. Es el grito de alguien que sabe que sin Dios no puede seguir. Es el clamor de quien ha tocado fondo y aún así decide levantar la voz. Porque hay dolores que no se sanan con tiempo, se sanan con intervención divina. Y cuando Dios parece tardar, el enemigo aprovecha para susurrar mentiras, para decirte que no vales, que estás solo, que has sido abandonado. ¿Cuántas veces has tenido que aconsejarte a ti mismo? ¿Cuántas noches has pasado luchando con tus pensamientos, preguntándote qué hiciste mal? ¿Por qué todo se vino abajo? ¿Por qué otros avanzan mientras tú sigues esperando? El enemigo se alimenta del silencio, de la espera, de la demora aparente. Pero hoy ese ciclo se rompe, porque este clamor no es débil. Es una declaración espiritual que sacude los cielos. Señor, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Cuando Dios parece esconderse, el alma entra en confusión. No porque Dios se haya ido, sino porque el proceso duele. Hay procesos donde Dios guarda silencio, no para castigarte, sino para formarte, para fortalecerte, para enseñarte a clamar desde lo profundo y no desde la comodidad. Pero mientras tanto, el enemigo intenta ganar terreno, intenta sembrar miedo, duda, cansancio espiritual. Tal vez hoy estás cargando una batalla que nadie conoce. Tal vez has sido atacado con palabras, con rumores, con injusticias. Tal vez has sentido que personas que deberían apoyarte se han convertido en instrumentos de dolor. Eso cansa, eso desgasta, eso hiere, y Dios lo sabe. Nada de lo que estás viviendo es invisible para Él. Aunque ahora no lo sientas, aunque ahora no lo veas, el cielo está escuchando cada lágrima. ¿Hasta cuándo tendré consejos en mi alma y tristeza en mi corazón cada día? Esta es la batalla interna, la más peligrosa. No es el enemigo externo, es el diálogo interno que se vuelve contra ti. Pensamientos que te atacan al despertar, al acostarte, en el silencio. Pensamientos que dicen que ya no hay salida, que nada va a cambiar. Pero hoy esos pensamientos no gobiernan, hoy se someten al nombre poderoso de Dios. Hay una tristeza que no se nota, pero pesa toneladas. Una tristeza que no se cura con palabras humanas. Y cuando esa tristeza se prolonga, el enemigo intenta convertirla en desesperanza. Pero escucha bien esto, la tristeza no define tu final. El dolor no tiene la última palabra. La demora no es rechazo. Dios sigue siendo tu Dios incluso en el silencio.
¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El enemigo se enaltece cuando cree que ya te venció. Cuando te ve cansado, cuando te ve llorar, cuando te ve dudar. Pero hay algo que el enemigo no entiende. Mientras tú clamas, aunque sea con lágrimas, el cielo se mueve. Cada clamor sincero debilita las fuerzas del mal. Cada palabra que sale desde un corazón quebrantado pero fiel es un golpe directo contra el reino de las tinieblas. Hoy declaramos que ningún enemigo tendrá la última palabra. Ni la envidia, ni la brujería, ni los chismes, ni las conspiraciones ocultas. Nada que se haya levantado contra tu vida prevalecerá. Aunque ahora parezca que avanzan, aunque ahora parezca que ganan, su tiempo está contado. Porque Dios no abandona a los que claman. Mira, respóndeme, Señor Dios mío. Esta es la transición espiritual. Del lamento a la petición, del dolor a la súplica. Aquí el alma se levanta y exige respuesta, no desde la soberbia, sino desde la dependencia total. Señor, mírame, respóndeme, ilumina mis ojos, porque sin tu luz me apago, sin tu voz me pierdo, sin tu presencia me hundo. Ilumina mis ojos para que no duerma de muerte. La muerte aquí no es física, es espiritual, es el agotamiento del alma, es el punto donde uno sigue viviendo, pero ya no siente. Y Dios no quiere verte así. Dios no te creó para sobrevivir, te creó para vivir con propósito, con fuego, con dirección. Por eso hoy clamamos por luz, por claridad, por intervención divina. Porque cuando Dios ilumina, todo cambia. Lo que antes confundía, se ordena. Lo que antes dolía, se entiende. Lo que antes parecía derrota, se revela como proceso. Y el enemigo tiembla cuando Dios ilumina, porque la luz expone, la luz revela, la luz destruye toda obra oculta. No permitas, Señor, que el enemigo diga, lo vencí. No permitas que las tinieblas se gloríen. No permitas que aquellos que se levantaron contra mí celebren mi caída. Porque no he caído. Estoy siendo formado. No estoy derrotado. Estoy en proceso. No estoy abandonado. Estoy siendo preparado para algo mayor. Hoy esta oración se levanta como un muro de protección. Hoy este clamor se convierte en espada espiritual. Hoy esta palabra comienza a romper cadenas invisibles. Y aunque esta es solo la primera parte, algo ya se está moviendo en el mundo espiritual. Quédate aquí. No te vayas, porque lo que viene después es más fuerte. Esta batalla apenas comienza y no la vas a perder. Señor, yo he confiado en tu misericordia, aun cuando mis emociones dicen lo contrario. Aun cuando el dolor intenta convencerme de que me soltaste, mi espíritu decide recordar quién eres. Porque no confío en lo que veo, confío en lo que tú prometiste. No confío en el ruido del enemigo, confío en tu carácter. Hoy declaro que aunque mi alma ha sido sacudida, mi fe sigue viva, aunque herida, aunque cansada, aunque golpeada. Porque la misericordia no se gana, se recibe, y yo decido recibirla ahora. Hay días en los que la fe no se siente fuerte, pero sigue siendo fe. Hay momentos donde creer cuesta, donde confiar duele, donde esperar agota. Pero aún así, algo dentro de ti no se rinde. Esa es la semilla de Dios en tu interior. Esa es la evidencia de que Él no te ha soltado. El enemigo ha querido quebrarte desde adentro. Ha querido robarte la esperanza lentamente, gota a gota, pensamiento tras pensamiento. Pero hoy, esa estrategia se rompe, porque decides volver a confiar. Mi corazón se alegrará en tu salvación, no porque todo esté resuelto todavía, sino porque sé que tú no fallas. Me alegraré antes de ver el milagro, me alegraré antes de ver la respuesta, me alegraré aún cuando las circunstancias digan lo contrario, porque la verdadera fe no espera señales para creer. Cree y entonces ve las señales. Hoy le hablo a mi corazón y le recuerdo que Dios no llega tarde, que Dios no se equivoca, que Dios no abandona procesos a la mitad. El enemigo ha querido hacerte creer que esta lucha es eterna, que este dolor no terminará, que esta carga será para siempre. Pero eso es mentira. Ninguna noche es eterna cuando Dios está presente. Ninguna prueba es infinita cuando el cielo ya decretó un final. Hay un límite para el ataque,
Hay un límite para la angustia, hay un límite para la opresión, y ese límite lo pone Dios, no el enemigo. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Aunque todavía no vea todo, aunque todavía duela un poco, aunque todavía haya preguntas sin respuesta. Cantaré no como acto emocional, sino como acto espiritual. Porque la alabanza en medio del proceso es una declaración de guerra. Es decirle al enemigo: no me robaste la fe, no me robaste la voz, no me robaste el corazón. Todavía puedo adorar, todavía puedo clamar, todavía puedo levantarme. Hay algo que ocurre cuando decides alabar en medio del dolor. Las cadenas comienzan a aflojarse. No siempre de inmediato, pero inevitablemente. El enemigo odia la adoración sincera, porque le recuerda que ya fue vencido. Cada vez que alabas, aún con lágrimas, estás proclamando una victoria futura que ya fue asegurada en el mundo espiritual. Hoy levanto esta oración como un escudo. Señor, cúbreme. Cúbreme de palabras ocultas, de intenciones disfrazadas, de ataques que no veo pero que buscan dañarme. Cúbreme de la envidia que se levanta en silencio, de la brujería que opera en las sombras, de los chismes que quieren destruir reputaciones y destinos. Nada que se levante contra mí prosperará, porque tú eres mi defensor. Ilumina mi mente, Señor, porque el enemigo ha atacado mis pensamientos, ha querido sembrar confusión, cansancio, duda. Ha querido que dude de mi llamado, de mi valor, de mi futuro. Pero hoy declaro que mi mente se alinea con tu verdad. No acepto pensamientos que no vienen de ti. No acepto mentiras disfrazadas de lógica. No acepto miedo que no tiene autoridad sobre mi vida. Cuando tú iluminas la mente, todo cambia. La confusión se disipa, el temor pierde fuerza, la ansiedad se debilita. Hoy declaro que recibo claridad, recibo dirección, recibo paz sobrenatural. No una paz que depende de circunstancias, sino una paz que guarda el corazón aún en medio de la tormenta. Señor, levántate a mi favor. Levántate contra todo aquello que se ha levantado contra mí. Levántate contra toda lengua que habló maldición. Levántate contra todo plan oculto. Levántate contra toda obra que se hizo en secreto. Porque cuando tú te levantas, los enemigos se dispersan. Cuando tú peleas, la batalla se decide. No peleo solo, no camino solo, no resisto solo. Aunque muchas veces me he sentido así. La verdad es que tú has estado conmigo incluso cuando no lo sentía. Incluso cuando el silencio era pesado. Incluso cuando lloraba sin palabras. Tú estabas ahí, formando carácter, fortaleciendo espíritu, preparándome para lo que viene. Hoy renuncio a la desesperanza, renuncio al cansancio que me dice que ya no vale la pena, renuncio a la voz que me dice que ya es demasiado tarde. Declaro que todavía hay propósito, todavía hay llamado, todavía hay promesas por cumplirse. Lo que el enemigo quiso usar para destruirme, tú lo estás usando para entrenarme. Lo que parecía retroceso era fortalecimiento. Lo que parecía pérdida era poda. Señor, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Guárdalo del rencor, del resentimiento, del deseo de venganza. No quiero ganar perdiendo mi esencia. No quiero salir de la prueba convertido en alguien que no reconozco. Prefiero salir herido pero limpio, cansado pero fiel, probado pero íntegro. Hoy perdono, aunque duela. Hoy suelto, aunque cueste. Hoy entrego lo que me pesa. No porque el daño no haya sido real, sino porque no quiero seguir cargándolo. La carga no me pertenece. La justicia no me pertenece. La venganza no me pertenece. Todo eso es tuyo, Señor. Yo descanso en ti. Que mi confianza no dependa de resultados inmediatos, que mi fe no dependa de emociones pasajeras, que mi esperanza no dependa de personas inconstantes. Hoy decido anclarme en ti, en tu palabra, en tu fidelidad, en tu carácter inmutable, porque todo puede fallar, todo puede cambiar, pero tú sigues siendo el mismo. Aunque el enemigo siga rugiendo, aunque la batalla continúe, aunque el proceso no haya terminado, algo ya cambió dentro de mí. Ya no oro desde la desesperación, oro desde la confianza.
Ya no clamo desde el abandono, clamo desde la certeza. Ya no espero desde el miedo, espero desde la fe. Y esto no ha terminado. Lo que viene es confrontación directa. Lo que viene es autoridad espiritual. Lo que viene es rompimiento definitivo. Quédate, no te detengas ahora, porque lo que Dios está a punto de hacer va a sorprenderte. Hoy mi voz ya no tiembla como antes, porque aunque la batalla no terminó, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no hablo desde la herida abierta, hablo desde la cicatriz que está sanando. El enemigo creyó que el silencio de Dios era señal de abandono, pero ahora entiendo que era preparación. No era ausencia, era proceso. Dios estaba formando resistencia, profundidad, carácter. Porque hay victorias que no se sostienen si no hay un espíritu fuerte que las pueda cargar. Y hoy mi espíritu es más fuerte que antes. Durante mucho tiempo soporté presiones que no sabía cómo explicar. Ataques invisibles que no dejaban marcas por fuera, pero desgastaban por dentro. Pensamientos insistentes, cansancio sin razón, tristeza sin nombre. Llegué a pensar que era debilidad, que era falta de fe, que algo estaba mal conmigo. Pero hoy entiendo que era guerra espiritual. Era el enemigo intentando desgastarme antes de que despertara completamente. Porque cuando una persona despierta espiritualmente, deja de ser controlable. Señor, hoy no solo te pido que me defiendas, hoy me alineo contigo para resistir con autoridad. Ya no corro, ya no me escondo, ya no me hago pequeño para sobrevivir. Todo lo que se levantó contra mi vida, contra mi propósito, contra mi identidad, hoy queda expuesto delante de ti. Nada que se haya hecho en secreto permanecerá oculto. Nada que se haya hablado en tinieblas seguirá operando. Tu luz lo revela todo. Hoy hablo contra toda opresión que intentó asentarse en mi mente, contra todo pensamiento repetitivo que quiso robarme la paz, contra toda voz interna que me decía que no era suficiente, que no iba a lograrlo, que ya no valía la pena seguir. Rechazo esas mentiras con autoridad. No las acepto, no las medito, no las hago mías. Mi mente se alinea con tu verdad, y donde tu verdad gobierna, el engaño no puede permanecer. El enemigo atacó mi identidad, porque sabía que ahí estaba la clave. Intentó confundirme, compararme, hacerme dudar de mi llamado. Quiso que olvidara quién soy en ti. Pero hoy declaro que no soy accidente, no soy error, no soy improvisación. Fui formado con intención, fui llamado con propósito. Fui colocado en este tiempo por una razón específica. Y aunque el camino ha sido duro, no ha sido inútil. Señor, hoy me levanto espiritualmente contra toda envidia que se levantó contra mí, contra toda mirada torcida, contra toda palabra disfrazada, contra todo deseo oculto de verme caer. No respondo con odio, pero tampoco permito que el mal avance. Pongo límites espirituales. Levanto cobertura divina. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levantó será desactivada. Hubo momentos donde sentí que el ataque venía de todos lados al mismo tiempo. Personas, circunstancias, puertas cerradas, traiciones inesperadas, todo junto, todo pesado, todo seguido, y eso casi me quebró. Pero hoy entiendo algo que antes no veía. Cuando el enemigo acelera el ataque, es porque sabe que el tiempo se le está acabando. Porque cuando Dios está a punto de mover algo grande, el infierno entra en pánico. No me avergüenzo de haber llorado, de haber sentido miedo, de haber dudado. Eso no me hace débil, me hace humano. Lo que importa es que no me rendí, que aún con miedo seguí orando, que aún con cansancio seguí creyendo, que aún sin respuestas seguí esperando. Y esa perseverancia fue vista, fue contada y fue honrada en el cielo. Hoy tomo autoridad espiritual sobre mi vida, sobre mis pensamientos, sobre mis decisiones, sobre mi futuro. Renuncio a toda palabra negativa que acepté sin darme cuenta, a toda etiqueta que otros me pusieron, a todo límite falso que creí. Hoy rompo con eso, hoy corto con eso.
Hoy me alineo con tu verdad y con tu diseño original para mí. No acepto más ciclos repetidos. No acepto más desgaste sin propósito. No acepto más batallas que no me corresponden. Declaro que este es un tiempo de avance, aunque sea lento. Un tiempo de claridad, aunque todavía haya preguntas. Un tiempo de fortalecimiento, aunque todavía duela. Porque el dolor ya no me gobierna, ahora me entrena. El enemigo quiso que me quedara callado, que no orara, que no declarara, que no confrontara. Porque sabe que cuando una persona ora con autoridad, algo se rompe en el mundo espiritual. Y hoy esta oración no nace desde la desesperación, nace desde la firmeza. No nace desde el miedo, nace desde la convicción. Hoy me planto y digo, hasta aquí. Algo ya se rompió en el mundo espiritual, aunque todavía no todo sea visible en lo natural. Algo que parecía sólido comenzó a agrietarse. Algo que llevaba tiempo operando perdió estabilidad. El enemigo ya no tiene el mismo control, ya no tiene el mismo acceso, ya no tiene la misma fuerza. Y aunque intente aparentar poder, su base ya fue dañada. Algo ya se debilitó profundamente. Lo que antes se sentía imposible, ahora se siente vulnerable. Lo que antes parecía eterno, ahora muestra señales de desgaste. La opresión perdió intensidad. La confusión perdió claridad. El peso ya no es el mismo. No porque yo sea fuerte, sino porque Dios intervino en el momento exacto. Algo ya perdió autoridad sobre mi vida. Ya no gobierna mis emociones, ya no define mis decisiones, ya no controla mi futuro. Puede seguir intentando, pero ya no manda. Puede seguir rugiendo, pero ya no domina. Porque cuando Dios toma control, todo lo demás se somete. Y esto no termina aquí. La confrontación continúa, pero ahora ya no resisto solo. Ahora avanzo con autoridad. Hoy ya no hablo desde la sospecha, hablo desde la certeza. Algo cambió en el ambiente espiritual y lo percibo, aunque no todo sea visible todavía. Hay un peso que ya no está, una presión que perdió fuerza, una opresión que retrocedió. No porque el enemigo se haya rendido voluntariamente, sino porque fue confrontado. Porque cuando la autoridad se levanta, lo ilegal no puede permanecer. Hoy entiendo que no todo se vence resistiendo, hay batallas que se ganan avanzando con convicción. Señor, hoy afirmo mi posición espiritual. No como quien presume, sino como quien entiende su lugar en ti. Ya no oro como mendigo, oro como hijo. Ya no clamo desde la confusión, clamo desde la claridad. Ya no espero permiso para creer, creo porque tú me llamaste. Esta certeza no nació de una emoción, nació de un proceso largo, de noches difíciles, de silencios incómodos, de pruebas que me obligaron a profundizar. Durante mucho tiempo, el enemigo intentó negociar conmigo desde el cansancio. Quiso convencerme de conformarme, de bajar la expectativa, de aceptar menos de lo que tú prometiste. Me habló de realismo cuando en realidad era resignación. Me habló de madurez cuando en realidad era renuncia. Pero hoy rompo ese acuerdo silencioso. No acepto una versión reducida de mi destino. No acepto una vida apagada cuando tú prometiste plenitud. Hoy me levanto espiritualmente y declaro que todo lo que fue retenido injustamente comienza a liberarse. Todo lo que se atrasó sin razón comienza a alinearse. Todo lo que se desordenó por ataque comienza a ordenarse. No porque yo lo controle, sino porque tú gobiernas. Y cuando tú gobiernas, nada queda fuera de lugar por mucho tiempo. Señor, tomo autoridad sobre el terreno que me pertenece, territorio emocional, mental, espiritual. Recupero la paz que fue perturbada, la claridad que fue atacada, la fuerza que fue drenada. No reclamo desde el orgullo, reclamo desde la identidad, porque lo que tú entregas no es frágil, y lo que tú afirmas no puede ser robado permanentemente. Hubo intentos de intimidación que casi funcionaron. Momentos donde el ruido fue tan fuerte que por un instante dudé. Pero hoy ese ruido perdió impacto. Ya no me define, ya no me dirige, ya no me paraliza. Porque cuando una persona supera el miedo, el enemigo pierde su herramienta principal.
Y hoy declaro que el miedo ya no gobierna mis decisiones. No todo se resolvió de golpe, pero todo empezó a moverse. No todo sanó al mismo tiempo, pero todo entró en proceso. Y eso es suficiente para avanzar. Porque no necesito ver el final para dar el siguiente paso. Solo necesito saber que tú vas conmigo. Y eso lo sé, no por lo que siento, sino por lo que ya has hecho antes. Señor, hoy cierro puertas que no deben volver a abrirse. Puertas a pensamientos destructivos. Puertas a relaciones tóxicas. Puertas a ciclos que solo producían desgaste. No todo lo que fue familiar era sano. No todo lo que duró era correcto. Y hoy tengo la madurez espiritual para soltar sin culpa lo que ya no debo cargar. Hoy declaro que mi interior se fortalece. Mi fe se afirma. Mi carácter se estabiliza. Ya no reacciono como antes. Ya no exploto como antes. Ya no me derrumbo como antes. No porque ya no duela, sino porque ahora tengo raíces más profundas. Y los árboles con raíces profundas no se caen con cualquier tormenta. El enemigo intentó apresurar mi caída, pero Dios usó la demora para fortalecerme. Intentó humillarme, pero Dios usó el proceso para afirmarme. Intentó despojarme, pero Dios usó la pérdida para enseñarme a depender solo de Él. Y hoy veo con claridad que nada fue desperdiciado. Todo fue usado. Señor, afirmo que este tiempo marca un antes y un después. No vuelvo al mismo lugar emocional. No regreso a la misma mentalidad. No repito la misma versión débil de mí. Hay una nueva firmeza, una nueva conciencia, una nueva manera de caminar. Y aunque sigo aprendiendo, ya no soy el mismo. Hoy avanzo sin necesidad de aplausos. Avanzo sin necesidad de aprobación. Avanzo sin explicarle a todos lo que tú estás haciendo en mí. Porque algunas transformaciones son silenciosas, pero profundas. Y cuando se manifiestan, nadie duda que fue obra tuya. El peso que antes me detenía, ahora se convierte en testimonio. La herida que antes dolía, ahora se convierte en enseñanza. La batalla que antes me asustaba, ahora me entrenó. Y eso cambia completamente la perspectiva. Ya no veo la prueba como castigo, la veo como preparación. Señor, sello este momento con gratitud. No por todo lo que fue fácil, sino por todo lo que me formó. No por todo lo que entendí, sino por todo lo que confiaste en mí. Gracias porque no me soltaste cuando quise soltarme. Gracias porque me sostuviste cuando ya no tenía fuerzas. Y aunque la batalla no terminó del todo, ahora camino con una certeza inquebrantable. Lo peor ya pasó. Lo más pesado ya se rompió. Lo más oscuro ya perdió poder. Lo que viene puede ser desafiante, pero ya no es amenazante. Porque ahora sé quién camina conmigo. Esto continúa. Pero ya no desde la supervivencia, ahora desde la autoridad. Hoy ya no camino con la incertidumbre clavada en el pecho. Camino con una convicción silenciosa pero firme. Una certeza que no necesita demostrarse porque se sostiene sola. Algo se acomodó por dentro, y eso lo cambia todo. No fue un grito, no fue un impulso emocional, fue una afirmación profunda que se instaló en mi espíritu. Ya no avanzo preguntándome si Dios está conmigo. Avanzo sabiendo que nunca se fue, incluso cuando yo sentí que estaba solo. Durante mucho tiempo el enemigo intentó convencerme de que había perdido demasiado, de que el costo había sido excesivo, de que el daño era irreversible. Me habló de oportunidades cerradas, de tiempo desperdiciado, de errores que ya no tenían remedio. Pero hoy entiendo que nada que Dios permite se pierde sin propósito. Lo que parecía atraso era alineación. Lo que parecía pausa era preparación. Lo que parecía pérdida era poda para dar más fruto. Señor, hoy declaro que comienza un tiempo de restitución. No necesariamente como yo lo imaginé, no siempre de la forma que esperaba, pero sí de la manera que tú sabes que necesito. Restituyes paz donde hubo ansiedad, claridad donde hubo confusión, fuerza donde hubo desgaste. No todo vuelve igual, pero todo vuelve transformado, porque tú no solo devuelves, tú restauras.
Empiezo a notar cambios sutiles pero reales. Reacciones que ya no se activan, pensamientos que ya no dominan, heridas que ya no sangran como antes. La sanidad no siempre hace ruido, a veces solo se nota en la estabilidad. Y hoy hay estabilidad en mi interior. No porque todo esté perfecto, sino porque ya no estoy desordenado por dentro. El enemigo perdió terreno porque perdió acceso. Ya no tiene las mismas puertas abiertas, ya no encuentra los mismos puntos débiles, ya no gobierna desde el cansancio. Antes me atacaba cuando estaba solo, cuando estaba agotado, cuando estaba vulnerable. Hoy sigo siendo humano, pero ya no estoy desprotegido. Hay una cobertura nueva, una conciencia nueva, una manera distinta de enfrentar la batalla. Señor, afirmo que mi fe ya no es frágil. No es una fe prestada, no es una fe heredada, no es una fe de palabras bonitas. Es una fe probada, sacudida, confrontada y aún así firme. Una fe que no depende de resultados inmediatos, sino de una relación profunda contigo. Y esa fe sostiene cuando todo lo demás falla. Hubo temporadas donde me sentí detenido, como si nada avanzara. Pero hoy entiendo que no estaba estancado, estaba siendo fortalecido. Porque hay músculos espirituales que solo se desarrollan bajo presión. Hay discernimiento que solo nace en la espera. Hay autoridad que solo se forma en la resistencia. Y hoy camino con esa autoridad, no para dominar, sino para permanecer firme. Empiezo a ver con claridad decisiones que antes me confundían, relaciones que ya no debo cargar, caminos que ya no debo recorrer, batallas que ya no me corresponden. No todo lo que puedo hacer, debo hacerlo. No todo lo que entiendo debo confrontarlo. Hay una madurez nueva que me enseña cuándo avanzar y cuándo soltar. Señor, hoy recibo la paz que guarda mi corazón, incluso cuando el entorno no cambia de inmediato. Una paz que no se altera con noticias, con opiniones, con retrasos. Una paz que no se negocia, que no se explica, que no se rompe fácilmente. Porque esta paz no viene de circunstancias favorables, viene de una confianza profunda en ti. El enemigo intentó marcarme con el pasado, pero hoy el pasado ya no tiene voz. Aprendí, crecí, sané. No niego lo que viví, pero ya no vivo desde ahí. Mi identidad no se define por lo que me pasó, se define por lo que tú dices de mí. Y eso cambia completamente la narrativa. Hoy avanzo con una claridad distinta. Ya no corro desesperado, ya no empujo puertas cerradas, ya no fuerzo procesos. Camino con paciencia, con discernimiento, con seguridad. Porque cuando Dios está al frente, no hay prisa que gobierne, hay dirección que sostiene. Señor, afirmo que este ciclo espiritual se está cerrando. No porque no haya más batallas, sino porque esta etapa específica cumplió su propósito. Lo que tenía que enseñarme, lo enseñó. Lo que tenía que formar, lo formó. Lo que tenía que romper, lo rompió. Y hoy doy un paso fuera de ese ciclo sin arrastrar culpas ni cargas innecesarias. Siento cómo mi interior se alinea. Emociones, pensamientos, decisiones. Todo comienza a caminar en la misma dirección. Ya no hay tanta contradicción interna. Ya no peleo conmigo mismo. Y esa unidad interior es una de las mayores victorias espirituales. Señor, te agradezco no solo por lo que viene, sino por lo que ya hiciste en mí. Gracias por no soltarme cuando dudé. Gracias por sostenerme cuando me cansé. Gracias por corregirme cuando me desvié. Todo fue parte del proceso y hoy lo honro. Lo que viene no será perfecto, pero será firme. No será fácil, pero será claro. No será inmediato, pero será real. Porque ahora avanzo desde un lugar sano, desde una fe estable, desde una identidad restaurada. Y eso lo cambia todo. Y aunque todavía queda una parte más de esta historia, ahora sé algo con total certeza. Ya no camino para sobrevivir, camino para cumplir. Ya no lucho para no caer, lucho para avanzar. Ya no oro para resistir, oro para establecer. Esto está llegando a su cierre. La victoria ya no es solo espiritual, empieza a manifestarse. Hoy no cierro esta oración con dudas, la cierro con certeza. No porque todo sea perfecto,
sino porque todo quedó en manos correctas. El proceso cumplió su función, la batalla hizo su trabajo, y mi espíritu salió más firme de lo que entró. Ya no cargo el peso que me aplastaba, ya no arrastro la confusión que me detenía, ya no me gobierna el miedo que antes me paralizaba. Algo se estableció dentro de mí, y eso no retrocede. Cuando Dios afirma algo, no hay fuerza que lo deshaga. Señor, hoy reconozco que tú fuiste fiel incluso cuando yo no entendía. Fuiste constante cuando yo dudaba. Fuiste paciente cuando yo me cansé. Nada de lo vivido fue desperdiciado. Nada fue en vano. Nada se perdió. Cada lágrima fue contada. Cada noche difícil fue registrada. Cada oración silenciosa fue escuchada. Y hoy puedo decir con seguridad que salí del valle, no intacto, pero sí transformado. La batalla espiritual no solo se peleó afuera, se ganó primero por dentro. Gané cuando dejé de creerle a la mentira. Gané cuando solté la culpa. Gané cuando perdoné, aunque dolía. Gané cuando decidí confiar sin garantías visibles. Y esa victoria interior es la base de todo lo que ahora comienza a manifestarse en lo externo. Porque cuando el orden se establece adentro, el entorno no tarda en alinearse. Hoy declaro que toda obra que se levantó contra mi vida queda completamente anulada. No parcialmente, no temporalmente, sino de raíz. Todo plan oculto pierde efecto. Toda palabra lanzada sin razón se desvanece. Toda intención torcida queda sin poder. No porque yo tenga fuerza propia, sino porque estoy cubierto por la autoridad de Dios. Y donde Dios gobierna, nada ilegal permanece. Señor, afirmo que mi identidad queda sellada. Ya no soy el mismo que dudaba de su valor. Ya no soy el mismo que se escondía para no ser herido. Ya no soy el mismo que se conformaba con sobrevivir. Hoy camino con conciencia, con propósito, con dirección. No necesito demostrar nada, no necesito competir, no necesito compararme. Camino en paz con quien soy y hacia dónde voy. Todo ciclo de atraso se cierra. Todo estancamiento se rompe. Todo desgaste innecesario se detiene. Hoy comienza una etapa distinta, no porque lo declare con emoción, sino porque lo decreto con convicción. Hay movimientos que ya están en marcha. Hay puertas que ya se están alineando. Hay respuestas que ya están en camino. No todo llega al mismo tiempo, pero todo llega en el orden correcto. El enemigo ya no tiene autoridad sobre mi descanso. Duermo en paz. Respiro con calma. Pienso con claridad. Mi mente ya no es campo de batalla constante. Mis emociones ya no son terreno vulnerable. Hay una estabilidad nueva, una firmeza que no depende de circunstancias favorables. Y esa estabilidad es evidencia de que Dios hizo una obra profunda. Señor, recibo la restauración completa. No solo en áreas visibles, sino en las más íntimas. Restauras la confianza, restauras la esperanza, restauras la visión. Restauras lo que se quebró en silencio, lo que se dañó sin testigos, lo que dolió sin palabras. Tu restauración no maquilla, sana, no tapa, transforma, no reemplaza, renueva. Hoy entiendo que no todo el mundo verá el proceso, pero muchos verán el fruto. Y cuando pregunten cómo fue posible, sabré que no fue por fuerza ni por capacidad humana, sino por tu gracia sostenida en el tiempo. Porque solo tú puedes tomar a alguien cansado y levantarlo con propósito renovado. Señor, afirmo que camino hacia adelante sin miedo al pasado. No niego lo vivido, pero ya no lo cargo. No reniego de las heridas, pero ya no sangran. Todo se integró, todo se ordenó, todo se redimió. Y eso me permite avanzar liviano, enfocado y firme. Hoy me comprometo a no volver al lugar donde tú ya me sacaste. No regreso a la duda constante. No regreso al autosabotaje. No regreso al silencio que me consumía. Aprendí a hablar, aprendí a orar, aprendí a resistir y aprendí a confiar. Y ese aprendizaje no se pierde. Señor, establezco este momento como un altar espiritual, un punto de quiebre, un antes y un después. No para recordar el dolor, sino para recordar tu fidelidad.
Cada vez que el enemigo intente traerme recuerdos para debilitarme, recordaré cómo me sacaste de ahí. Y eso será suficiente para mantenerme firme. Hoy declaro que lo que viene no me tomará desprevenido. No porque lo controle, sino porque camino contigo. Habrá desafíos, sí. Habrá decisiones, sí. Habrá procesos nuevos, sí. Pero ahora camino desde una base sólida, desde una fe madura, desde una identidad establecida. Señor, gracias por cerrar esta etapa con victoria. Gracias por no soltarme. Gracias por formarme. Gracias por prepararme. Todo lo vivido me trajo hasta aquí. Y aquí estoy, de pie, consciente y agradecido. No perfecto, pero disponible. No terminado, pero alineado. Y a ti que escuchas esta oración, no te vayas todavía. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo también se está rompiendo en tu vida. Algo también se está ordenando en tu interior. Permanece, cree, declara. No sueltes ahora. La obra ya comenzó. Porque esta batalla terminó, la restauración empezó y la victoria ya fue decretada.